Buenas tardes y tengan una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 9 de temas en el Evangelio de Juan y el título es La fuente de la vida. Y vamos a tratar de mostrar de forma clara y directa la diferencia que hay entre la verdadera fuente de la vida y la que es la falsa fuente de la vida. ¿Cuál es la verdadera fuente de la vida? No lo es la imagen de la bestia. Por los frutos que podemos ver en la historia que tuvo el adorar esta imagen y por los claros y categóricos así dice Jehová que nos muestran que es un ídolo, ninguno de los dioses que son parte de la falsa roca que son dioses, definida en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, o como algunos la disfrazan, la deidad de tres personas, es la fuente de la vida. Y vamos a ver que el sábado 7 de diciembre, cuando empecemos a estudiar la lección 11, se va a presentar delante nuestro, ¿qué cosa? A esta deidad, a la que está incluida en la creencia fundamental número 2, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas que son Dios. Y eso sabemos que esa es la doctrina de Jezabel. La fuente de la vida no es el Dios Hijo del Dios Padre de la Trinidad, el Jesús, que es la imagen de Apolo, el ángel del abismo, ¿no? Que es la imagen de Satanás, el príncipe de este mundo, la imagen a la que la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas llaman Dios y Cristo. Porque esa es una realidad. La fuente de la vida no es el Jesús que es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. No es el Jesús que es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. No es la falsa vid a la que Dios llama la vid de Sodoma. Este Jesús es representado por Roma con las imágenes de Apolo, las imágenes de Satanás, como Jesús mismo lo anunció. Y en nuestras lecciones se usan las mismas imágenes porque se adora al mismo Jesús que la bestia y el falso profeta. Y como Jesús lo anunció en Apocalipsis 9:11, hablando de los espíritus de demonios, dice, y tienen por rey sobre ellos ¿a quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Y como podemos ver en la historia y abiertamente se nos presenta, por ejemplo, cuando estudiamos a Apolo en el arte, vemos lo que se nos dice. En el mosaico del suelo romano de finales del siglo II del Degem, la Ramana Tisdro, puede identificarse a quién, a Apolo, como Apolo Helios, por su halo radiante. Aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de crecientes convenciones de modestia en el imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo de Sus. Las convenciones de esta representación, cabeza salteada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. para representar a Alejandro Magno. Entonces, ¿quién decían que era Alejandro? Era Apolo. Y algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. ¿Por qué? Porque tomaron la imagen de Apolo y la llamaron Cristo. Como tomaron la imagen filosófica de Apolo, el dios hijo de Zeus, engendrado por Zeus de su esencia y su sustancia, como dios de Dios, después tomaron las imágenes de Apolo directamente. Y aquí las tenemos representadas, está en la página 2 tenemos representada la imagen de Apolo Helios. Fíjense que alguno la ve y dice, este es Jesús. ¿Por qué? Porque así se representa Roma a Jesús y lo hace el falso profeta. Después tenemos el Apolo con halo, ¿no?, de Adrumento, que es similar a la estatua de la libertad. Y tenemos a Apolo Helio Jesús del siglo IV, imberbe y con halo, que está en la Basílica Santa Costanza de Roma. Y después tenemos al nuevo y moderno Apolo con halo y barba, que tiene el halo en la cabeza, con la cruz de Malta, símbolo que es ¿quién? Es una hipóstasis del Sol, es el Sol manifestado como hombre. Y como lo indica el libro La Trinidad de la Casa Editorial Sudamericana, no porque sea creado en la Casa Editorial Sudamericana, porque es un libro global
hecho por profesores de Andrews. Justamente la adoración de la Trinidad, es el terreno común con las iglesias caídas que son parte de la Gran Babilonia. La imagen en cuya defensa, el año 380 después de Cristo, fue promulgado el edicto de Tesalónica, mandando asesinar al pueblo que conocía a su Dios, porque no adoraba al Dios la Trinidad, a la abominación desoladora, a la abominación del desolador. Y esto ya lo conocemos, ya lo vimos varias veces, como dijo el edicto del Imperio Romano, de la bestia romana. Queremos que todos los pueblos profesen una religión, ¿cuál? La que profesaban el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ahora era pontífice romano, sumo pontífice Isabel. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad, o sea que son tres personas que son Dios, y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. Fíjense que el que cree en la Trinidad, por definición, es un cristiano católico. Y en nuestra iglesia, a nosotros, se nos hizo creer en la Trinidad transformándonos en cristianos católicos. El nombre cristianos católicos quienes siguen esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, después serán castigados. ¿Por quién? Por la bestia romana. Porque la Trinidad es la imagen de la bestia, es la imagen de la bestia romana, en cuya defensa asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Y como leemos en primeros escritos, lo que Dios le mostró en Juan y la visión de gran conflicto, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída. Porque ahora había dos iglesias. Estaba la caída, que era la unión de los apóstatas con la mujer Jezabel. Incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las de la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Cuál era la verdadera iglesia de Cristo? La que no adoraba la Trinidad, y eso es muy claro. Y el que adoraba la Trinidad, ¿qué pasaba? Se hacía parte de la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué dicen los autores del libro de la Trinidad? Voy a leer algunos párrafos, el primero en la página 10. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. Y terminan diciendo: por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, ¿cuál es el terreno común? La adoración de la imagen de la bestia. Ese es el problema. Ahora, ¿qué pasó con los que adoraban a esta imagen en el tiempo de la apostasía? Porque lo hacían conscientemente. Llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se transformaron en asesinos de sus hermanos. Y eso es lo que busca Satanás a través de los lobos vestidos de ovejas. Que lo adoremos a él, al adorar la Trinidad, que nos hagamos habitación de demonios y que él pueda transformarnos en parte de sus hijos, de su simiente, en hacedores de maldad, que conozcamos sus profundidades. Y lo triste es que nos dicen los autores de este libro que también tenemos un terreno común con las instituciones en las que se manifiestan los espíritus de demonios, a los que ellas llaman el Espíritu Santo. En atención a nuestros hermanos y hermanas pentecostales carismáticos, deberíamos ser capaces de afirmar fácilmente nuestra sólida creencia en y experiencia de la plena personalidad y deidad del Espíritu Santo. Y terminan diciendo: gracias al Señor. ¿A qué Señor? Al de Babilonia. La vasta mayoría de creyentes pentecostales carismáticos están firmemente arraigados en sus convicciones doctrinales trinitarias. De esta manera, tenemos una variedad maravillosa de convicciones sobre las cuales podemos compartir sin dificultad un terreno común con ellos. Entonces, tenemos un terreno común con la sinagoga de Satanás. Y tenemos un terreno común con las iglesias protestantes caídas que no creían en nuestras convicciones trinitarias. El terreno que tienen en común ellas con la bestia, después de unirse en puntos comunes de doctrina. ¿Y qué dicen en la página 11 los autores de este libro?
en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc., existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué eran cuestionados? Porque los pioneros, sabiendo que se había asesinado en nombre de la Trinidad, sabían que era un ídolo, que era la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel, y por supuesto no creían en la Trinidad. ¿Y cuál es este terreno común? No es la roca, no es Jehová, es la arena, es la falsa roca que son dioses, es la bandera negra de los paganos, la abominación desoladora, es la imagen del celo introducida en nuestra iglesia para alejarnos de Jehová, para alejarnos del único Dios verdadero y para que Satanás pueda tomar plena posesión de la iglesia adventista, como la tomó de las iglesias protestantes caídas, como leemos en Primeros Escritos, página 273. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Cuántas iglesias quedaban que eran fieles a Dios? Solo una. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y qué pasaría? Justamente la misma imagen a la que adora la bestia del falso profeta sería introducida en nuestra iglesia, como lo anuncia la profecía de Ezequiel 8. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte, hacia Babilonia, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, porque se había introducido una imagen en el templo de Dios. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta sería la primera abominación que se introduciría en medio del pueblo de Dios en forma previa al sellamiento. Al introducir la imagen del celo en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el Juárez, y aunque algunos lo hagan en la ignorancia del hombre, del ángel de la Odisea, aunque lo hagan como vírgenes dormidas, nuestros dirigentes están albergando al engañador y al testigo falso, a Satanás, como leemos en Testimonios para los Ministros 409 y 410. Albergue al engañador y el testigo falso. Fíjense, el engañador y el testigo falso, ¿quién es? Satanás, disfrazado de Jesús. No es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es el santo, el verdadero. Albergue al engañador y al testigo falso, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. O sea, Satanás nos habría engañado y se estaría riendo de nosotros. Y por eso, en esta lección, el sábado 23 de noviembre, la lección con la que empieza esta semana, aparece una imagen de quién, de Apolo, no de Jesús. Esa no es una imagen de Jesús, ese no es Jesús, es Apolo. Son las imágenes que usan la bestia y el falso profeta para representar a quién, al ángel del abismo, al príncipe de este mundo. Y esa es la principal razón del estado de todas las vírgenes dormidas. El ángel de la Odisea es justamente que, para no ser engañado y atrapado por el engañador y el testigo falso y sus ángeles, necesita oír en forma clara y directa cuál es el verdadero significado del mensaje que le envía el testigo fiel y verdadero. Cuál es el pecado del que debe arrepentirse, el pecado horrendo que en este tiempo está cometiendo toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque todos se maravillaron detrás de la bestia y todos están adorando al dragón. ¿Y qué iglesia faltaba para que se cumpliera esa profecía? Que la iglesia adventista también hubiera vivido el bien a Babilonia, como lo dice el conflicto de los siglos, página 440 al 41. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La única que era fiel a Dios, la iglesia adventista, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Por eso la obra de los lobos fue unir al pueblo adventista con quién, a la iglesia adventista con las iglesias caídas, para adorar al mismo Dios.
Dice Elena, el cambio es progresivo, lo harían de a poco, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para la porvenir. En ese tiempo era el porvenir, pero ahora no, es presente. ¿Conoce el que adora a la Trinidad, al verdadero Padre y al verdadero Jesús? Y la respuesta es clara, no. Nuestros hermanos que están en medio de Roma, en las iglesias caídas, y nuestros hermanos adventistas, ninguno conoce al verdadero Padre y al verdadero Jesús, como Jesús anunció que sucedería. Está adorando al ídolo detrás del cual se esconden Satanás y los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia y quieren llevarlo a conocer las profundidades de Satanás, como leemos en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas se ha hablado para que no tengáis tropiezo, o se expulsarán de las sinagogas. Y en este caso, a nuestra iglesia se la organizó para expulsar de la iglesia al que no crea en las creencias fundamentales. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, como hizo Roma, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, el que expulsa de la iglesia adventista a un hermano porque no cree en las 28 creencias fundamentales, ¿conoce al verdadero Padre y al verdadero Jesús? No. Y cuando asesinaron al pueblo de Dios en defensa de la Trinidad, los que lo hicieron, ¿conocían al verdadero Padre y al verdadero Jesús? No, porque justamente esa es la abominación desoladora. Es la abominación del desolador en cuya defensa asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no adoraba la abominación, la que él adoraba. Y cuando el mensaje del segundo ángel hubiera vuelto a ser verdad presente, cuando Babilonia le hubiera dado de su vino a todas las naciones, siendo la única nación que no lo había vivido el pueblo adventista, entonces toda la cristiandad estaría cometiendo un pecado horrendo, el mismo pecado horrendo, ¿no? Porque estaría adorando al dragón, y todas las naciones deberían ser amonestadas por el mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles, empezando por el pueblo que está en el campo del padre de familia. Como leemos en el conflicto de los siglos, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, es la amonestación contra un pecado, porque todos los hombres estarían adorando al dragón. ¿Cómo? Adorando a la Trinidad. O algunos que adoran a una deidad de dos personas, en la cual incluyen al Dios Padre de la Trinidad, al Dios Hijo de la Trinidad, y simplemente no se agrega a la tercera persona. Pero las dos primeras son definidas del mismo modo, ¿no? Como fue definido el credo de Nicea, y están definidas por las palabras sabios de Roma en el Nuevo Testamento. Entonces, la amonestación contra este pecado, la adoración de Satanás llamándolo Cristo, debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos, como Dios le dijo a Ezequiel. Cuando yo dijera al impío, impío ciertamente morirás, si el que sabe cuál es la situación del impío no habla, ¿qué pasa con el impío? Va a morir. Ahora, pero los hijos de Dios van a hablar, para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Al final de la lucha, porque Satanás se va a esforzar por impedir que ese mensaje llegue a todo el mundo, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Fíjense, al comienzo, toda la tierra se habría maravillado en polvo de la bestia y estaría adorando al dragón, todos los cristianos unidos por los lobos vestidos de ovejas, incluyendo al pueblo adventista. Pero al final de la lucha, porque va a haber una lucha y primero va a haber una división en la iglesia adventista y después en todas las iglesias, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, los que llegan a conocer las profundidades de Satanás. Y esto va a pasar, esta es la palabra profética más segura. El mensaje de Elías tiene que separar en la iglesia adventista el trigo de la cizaña. A los adventistas que van a recibir el sello de Dios, de los que van a recibir la marca de la bestia, por haber llegado a conocer las profundidades de Satanás y haber llegado a ser sus hijos, hacedores de maldad que son parte de la simiente de la serpiente, y
que van a hacer la obra del falso profeta, porque eso va a pasar con muchos adventistas. Como Dios le mostró en el Juárez, Primeros Escritos, página 118, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Es muy claro. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si la Trinidad en este caso, que la falsa roca que son dioses, que es puesta en el lugar de Jehová en nuestra iglesia y en el mundo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo adventista va a ser separado en dos grupos antes del comienzo de la angustia. Y de empezar el tiempo de angustia, los únicos que van a poder recibir la lluvia tardía van a ser los que hayan recibido el sello de Dios. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, y se leen en Primeros Escritos, página 32, cuando salimos a predicar más plenamente el sábado, cuando comprendimos cuál es el significado simbólico del sábado, que es un símbolo del reino de Dios, y recibimos el sello de Dios. Y salimos a ¿qué? A proclamar más plenamente el Evangelio del reino de Dios, como Jesús dijo que tenemos que predicar. Y esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Las vírgenes insensatas que no hayan recibido el sello de Dios. Y van a seguir reuniéndose en nuestra iglesia. Y se van a enfurecer, porque ellos van a estar unidos a las otras iglesias y se van a enfurecer contra las otras iglesias, y junto a ellas van a ir a buscar justamente la ayuda del Estado para perseguir a sus hermanos, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Y por qué persiguen? Porque justamente no conocen al Dios verdadero ni al verdadero Jesús. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Como dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, muchos van a salir de la gran Babilonia y van a recibir el sello de Dios. Pero los impíos, los adventistas impíos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, los que han recibido el sello de Dios, comprenderán todas las cosas. Y eso es muy importante entenderlo para nosotros ahora. ¿Por qué ninguno de los impíos adventistas, ninguno de los adventistas nominales, entenderá el tiempo de angustia? Como Dios le mostró en el Juárez, y es una clara advertencia para nosotros, los adventistas impíos habrán rechazado el mensaje que Dios les envió y habrán quedado en manos de Satanás y de los demonios a los que habrán estado adorando. Y es importante que leamos la visión del zarandeo de Primeros Escritos. Y al comenzar el tiempo de angustia, cuando los adventistas sellados reciban la lluvia tardía, Satanás derramará sobre los adventistas impíos una influencia impía y les dará mucho poder para hacer la obra del falso profeta, como leemos en Primeros Escritos, página 55. Y Dios le mostró a Juan que eso es lo que ocurriría con nosotros en los últimos días. Dice: ya me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. ¿Quiénes son estos? Los adventistas nominales. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios, porque Satanás tomará plena posesión de la iglesia adventista, la organización, y los adventistas nominales al comenzar el tiempo de angustia. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. ¿A quién le oraban? A Satanás. ¿Y qué hacía Satanás? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Y a cuántos va a seducir? A muchos. A muchos. Eso es lo que anuncia las palabras de profecía. Lamentablemente, muchos de nuestros hermanos van a tener el mismo destino que la bestia y el falso profeta, a quienes se habrán unido. Por eso Jesús nos advirtió en su sermón del monte, el sermón profético, y en el sermón del monte lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. ¿Cuándo habría una puerta ancha? Después del tiempo de la apostasía, pero este
Es el mensaje a los que estaríamos viviendo justamente el tiempo de su venida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y Jesús es la puerta. Habría dos Jesús. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos adventistas van a ser engañados, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿A quién? Al verdadero Jesús. ¿Quiénes la van a encontrar? Las vírgenes sensatas cuando arreglen sus lámparas. ¿Y qué va a pasar al final? Jesús dice que los muchos adventistas que entren por la puerta ancha van a ser lo siguiente. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y lo que profetizamos se cumplió. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y los habrán hecho, sí. ¿Con quién? ¿Con el poder de Jesús? ¿Con el poder de Dios? No. Y Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, nunca me conocieron, no me buscaron, entraron por la puerta ancha. ¿Y en qué se convirtieron? En hacedores de maldad. Y les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Y esto va a pasar. Y al final del conflicto, como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, ¿por qué se van a hacer milagros en nuestra iglesia como Dios les mostró en el Juárez? Para hacernos adorar a la imagen de la bestia y para engañarnos. ¿Y qué pasa al final? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. ¿Van a vivir los que adoren a la imagen de la bestia? No. ¿Los que adoren a la Trinidad? No. Por eso hay que darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Porque esta es la palabra profética más segura que todos los adventistas debemos oír a tiempo para ser salvos. Y vamos ahora a ver cuál es la verdadera fuente de la vida. Porque no es la Trinidad, no es el Dios Hijo de la Trinidad. ¿Cuál es la verdadera fuente de la vida? La verdadera y única fuente de vida es Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Como leemos en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rocatas que no retienen agua. Por eso, como hombre, como nuestro hermano en la carne, como una oveja, aunque era Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno manifestado en carne, Jesucristo hombre, vivía por el Padre, vivía por Jehová, por su Dios y Padre, nuestro Dios y nuestro Padre, como nosotros tenemos que vivir. Como leemos en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Fíjense qué interesantes son estas palabras. Lo que nosotros debemos comprender, conociendo el anuncio del Evangelio del Reino de Dios, es por qué Jesús dice, el que me come, él también vivirá por mí. Y lo vamos a estudiar. La vida estaba y está en nuestro verdadero Creador, Jehová, nuestro Dios y Padre, quien nos formó con sus manos y sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, como leemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde vino la vida? De Jehová, la fuente de la vida. Por eso en el Cántico Moisés leemos en Deuteronomio 32, 3-6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién es nuestro Padre? Es Jehová, porque es nuestro Creador, porque nos hizo. Y Él es la roca. Como leemos en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó y nos dio vida? Nuestro Padre, no un Dios Hijo, porque Jehová no conoce a otro.
otra persona que sea Dios, como leemos en Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, con Jehová no hay un hijo que él haya engendrado. Ese es un tema del paganismo. Jehová no conoce a otra persona que sea Dios. Y como Jesús lo había anunciado, en nuestras lecciones se pone ante nosotros la comida y la vida de los borrachos. Es lo que Jesús anunció en sermón profético. Porque los siervos malos estarían comiendo y bebiendo con los borrachos. Y usando las palabras que los sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias, palabras contrarias a claros y categóricos, así dice Jehová, se nos indica que el Dios Hijo de la Trinidad, el Verbo, un concepto tomado de Platón, la imagen detrás de la que se esconde Satanás, es nuestro creador y la fuente de nuestra vida. Fíjense, lección del domingo 24 de noviembre de 2024. En él estaba la vida. En Juan 1.1, el apóstol afirma claramente, y en realidad lo afirma San Jerónimo, el defensor de la Trinidad, no Juan, que Jesús es Dios, el Hijo Divino. Y fíjense, acabamos de leer que Jehová no tiene un hijo, ni un padre, porque él no conoce a otra persona que sea Dios. ¿Y por qué hacen esto los autores de nuestra lección? Porque es su trabajo. Pero el hacer esto, conociendo lo que Dios dice, es muy delicado. Por consiguiente, siguen diciendo, en Juan 1.4, en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres, la referencia a la vida aquí tiene que ser la vida divina, la autoexistencia eterna subyacente. ¿Había un Dios Hijo eterno subyacente? No, es muy claro en el Antiguo Testamento. Es un invento de los sabios de Roma. Puesto que él tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y volverla a tomarla, Juan 17, y por la misma razón puede dar vida a quien él quiera, Juan 5:21. Ahora, ¿qué dice Juan 17? Que Jesús tenía la orden de por su vida y sabía que le iba a volver a tomar. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios, que lo iba a resucitar. Pero los autores de nuestra lección, ¿qué hacen? Defienden la doctrina de Roma, el vino Babilonio. Por supuesto, las palabras de Jehová que ya conocemos nos muestran que este Hijo Divino es un ídolo, al que Jehová, nuestro Dios y Padre, no conoce. Este es el disfraz de Satanás, la serpiente antigua, que no es la fuente de la vida, sino es la fuente de la maldad, porque es el padre de la maldad. Y resulta sumamente llamativo que los autores de nuestra lección asocien a este Jesús con la serpiente, con Satanás. Y leemos en la lección del domingo 24, un párrafo posterior, citando a Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y agrega, así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas. ¿La serpiente tomó el lugar de los israelitas para que no murieran? No, la serpiente los picó. La picada de la serpiente los llevaba a la muerte. La serpiente no tomó el lugar de ellos. Así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas que habían sido mordidos por serpientes, Jesús tomó nuestro lugar. O sea que Jesús y la serpiente son la misma cosa. No. Es decir, el de quienes hemos sido golpeados por el pecado. Él asumió el castigo que nos correspondía a fin de que pudiéramos recibir la vida que le pertenece. Ahora, ¿tomó la serpiente el lugar de los israelitas? ¿Lo salvó la serpiente? No, de ninguna manera. Lo salvó Jehová. El veneno de la serpiente, símbolo del pecado, corría por las venas del que había sido mordido por las serpientes ardientes y estaba destinado a morir. Lo que Dios hizo en ese tiempo era un símbolo de lo que haría cuando viniera el Mesías. Hizo clavar una serpiente de bronce en un madero y prometió a su pueblo que, si confiaban en su promesa y miraban a la serpiente clavada en el madero, símbolo de Satanás, él quitaría el veneno de sus venas, símbolo del pecado, y los dejaría clavados en el madero junto a la serpiente, para que ellos vivieran. Y vamos a leer Juan 3, 13 al 16, las palabras de Jesús.
diciéndole a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué Jesús estaba en el cielo? Porque el cielo estaba en él, porque era parte del templo de Dios y Dios estaba morando en él. Como él decía: el Padre que mora en mí, él hace las obras, y donde está el Padre, así está su reino, el reino de los cielos. Y siguió diciéndole Jesús a Nicodemo: y como Jesús levantó la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que sucedió cuando Jesús murió. Nuestros pecados, el veneno de la serpiente, quedaron clavados en el madero junto a la serpiente vencida, no junto a Jesús, porque Jesús fue resucitado por su Dios y Padre y se sentó a su diestra en su trono. Y leemos Colosenses 2, 11 al 15, donde Pablo nos dice claramente qué es lo que pasó en ese tiempo. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué? Porque Jesús toma nuestro lugar y nosotros podemos tomar el lugar de Jesús mediante el bautismo, el verdadero bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, o sea, con Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida, perdonó nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de nuestros pecados, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que Dios hizo. Porque nuestros pecados y el veneno de la serpiente son la misma cosa. Y despojando a los principados y las potestades, a Satanás, que nos reclamaba, porque dice: este tiene mi veneno en sus venas, es mío. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? Dios sobre ellos. Por otra parte, la muerte no es un castigo, es la paga que el pecado, el veneno de la serpiente, da al pecador. Y esa paga la sufrió Jesús en nuestro lugar para poder redimirnos de la esclavitud del pecado. Como dice claramente Pablo en Romanos 6, 17 al 23, palabras que son torcidas por los sabios de Roma y por los teólogos. Y Pablo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjense, le está hablando a cristianos que ya no eran esclavos del pecado. Cristianos que antes estaban en el atrio, donde estaban los esclavos del pecado, y ahora eran parte del templo de Dios. Aunque erais esclavos del pecado, estando en el atrio, donde está el altar del sacrificio, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, del veneno de la serpiente, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Dónde? En el templo de Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Está hablando con quién? Con pecadores, que ahora habían sido libertados del pecado. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, fíjense, el fin de la inmundicia y de la iniquidad es muerte. No es algo que Dios hace, es el resultado de la inmundicia y la iniquidad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y cuál es la santificación? Llegar a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, tener el nombre de Dios escrito en la frente, reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte.
¿A dónde lleva el pecado? A la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos, la vida eterna es un regalo que Dios, la fuente de la vida, le da al que cree en el santo, el verdadero Jesús y en sus promesas, y llega a conocerlo. Como Jesús lo dijo en su oración, y leemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, el verdadero conocimiento de Dios. Y ese conocimiento solo lo tiene el que tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, porque sabe lo que Dios piensa y lo que Dios siente. Y conoce a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nuestra lección habla de nuevo nacimiento, pero no podemos nacer de nuevo Satanás. La obra del Espíritu Santo de la Trinidad, el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia, es hacer germinar y crecer la semilla de la cizaña en nuestros corazones, es llevarnos a conocer las profundidades de Satanás, como lo hizo con los apóstatas de la iglesia primitiva. El verdadero nuevo nacimiento es obra de Dios, obra de Jehová, y sucede cuando Él cumple sus promesas y viene a morar en nosotros, para hacer germinar en nuestros corazones la semilla de trigo, para engendrarnos de nuevo, para darnos una nueva vida y transformarnos en imagen de Jesús, escribiendo su ley, la ley que Él tiene escrita en su mente y en su corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que lleguemos a ser sus hijos, y su gloria, la gloria que se ve en Jesús, su nombre, se ha visto en nosotros, como leemos en Juan 1:10-13. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Por qué? No porque Jesús sea un Dios Hijo, el agente creador del Dios Padre. No es porque sea el Verbo, sino porque Él es Jehová el Señor manifestado en carne. Es nuestro creador, el verdadero Jesús es nuestro creador. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios engendrado por Dios, como Dios engendró a Jesús. Y en Oseas 6:1-3, la promesa es que Jehová vendría a morar a nosotros, como la lluvia. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Por eso Jesús decía que al tercer día tenía que resucitar. Y cuando Jesús resucitara, quedaría abierto el camino para que nosotros también pudiéramos pasar de muerte a vida. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, ¿quién? Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y como dice Ezequiel 37, 13 y 14, y sabréis que yo soy Jehová. Conoceremos a Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Porque nosotros estamos muertos en pecados y estamos sepultados en pecados. Y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y en Juan 14:23 leemos lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Y haremos morada con él, porque vamos a hacerlo parte del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto, donde Jehová pone su trono y a su diestra se sienta Jesús. Por eso en Juan 15:1-5 leemos, dice Jesús: yo soy la vid verdadera, no la vid de Sodoma, y mi Padre es el labrador. O sea, ¿quién es el que nos perfecciona? Su Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque la obra es de Jesús, no su Padre. Pero no podemos estar unidos al Padre si no estamos unidos a Jesús.
Por eso dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo en Romanos 8, 28 al 30 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que justificó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso en Romanos 5 leemos lo siguiente. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa es la esperanza verdadera, que volvamos a reflejar la gloria de Dios. Y la esperanza, dice en el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es lo importante. Ahora, cuando Dios escribe su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué llega a existir en nuestro corazón? Llega a estar ahí el amor de Dios. Y en 1 3, 1 y 14, Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué amor nos dio Dios? ¿Qué amor derramó en nuestros corazones? Para que seamos llamados hijos de Dios. Para que alguien nos diga hijos de Dios, en nuestro corazón tiene que estar, ¿qué cosa? El amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció? A Jesús cuando vino, por Jesús es nuestro Dios y Padre. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, el que realmente nació de Dios. Porque si el amor de Dios no fue derramado en nuestros corazones y creemos que nacimos de Dios, creemos una mentira, nos engañaron. Porque el verdadero fruto de la presencia de Dios en sus hijos es que su ley está escrita en su mente y en su corazón. ¿Y cómo los adventistas podemos llegar a recibir el Espíritu Santo de la promesa del Padre y nacer de nuevo de Dios? Como Dios nos indicó claramente por medio de Elena White, nuestro primer trabajo era y sigue siendo recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Porque para poner en su lugar la mentira, asesinó a todo el pueblo que conocía a su Dios. Y nosotros tendríamos que recuperar ese conocimiento para llegar a tener el Evangelio eterno y para que la semilla del reino sea sembrada en nuestros corazones. Solo entonces estaríamos preparados para poder recibir la lluvia temprana que haría germinar a la verdadera semilla de trigo en nuestros corazones, el verdadero Jesús, y nos convertiría en parte del templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto, los lugares sagrados que deben ser reedificados. Por eso, como ya varias veces lo leímos y lo repetimos porque de esto depende de nuestra vida, el primer mensaje primer tomo mensajes selectos, página 121, leemos: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿cuál es la preparación necesaria? La semilla del reino, la verdad, tenía que ser sembrada en nuestros corazones. Por eso, en 1887, como leemos en primer tomo, mensajes selectos, página 144, Elena White dijo: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. En 1887 no había quedado preparado el camino para el Espíritu de Dios, porque el pueblo adventista aún no conocía la verdad, aunque algunos de nuestros hermanos creen que sí, creen que las 27 principios fundamentales que publicaron Jaime White y Urias Smith eran la verdad. No, no es así. Eso está lleno de errores heredados de los paganos y los papistas. El camino para el Espíritu de Dios no había quedado preparado. Ahora, y como leemos en Ezequiel 36, 25 al 27, esta es la promesa de Dios para cuando quedara preparado el camino para que Dios viniera a morar en nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo, sentimientos nuevos y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia y haré, eso lo dice Jehová, el labrador. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y para poder entrar al templo y al reino de Dios, deberíamos saber cuál es la puerta y cuál es el camino. Deberíamos llegar a conocer al santo, al verdadero Jesús, la puerta de Jehová, para poder diferenciarlo claramente de la imagen de la bestia, del Jesús que es el disfraz de Satanás y los demonios, y es la puerta de la sinagoga de Satanás, la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Por eso Jesús nos dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entra por el verdadero Jesús va a ser salvo. Y en Juan 14, 6 nos dice Jesús, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre. Y como dice el Salmo 118, 19 al 23, Jesús es la puerta de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, ¿a dónde? A la presencia de Jehová, al templo de Jehová. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. Un templo edificado con piedras vivas. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque el templo de Jehová es el antitipo del tabernáculo del santuario, donde en el lugar santo había elementos que, como Dios le mostró en el cual, era un símbolo de quienes, de los que entran al lugar santo. Y en ellos estaría el trono de Dios, porque Dios pondría su trono en nosotros y a su diestra se sentaría Jesús. ¿Cómo podríamos llegar a recuperar el conocimiento de la verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová y debemos guardar esas palabras en nuestro corazón para llegar a tener el conocimiento que Jesús tenía y la fe que Jesús tenía en su Dios y Padre. Porque si no, Jesús no podría haber soportado la tentación de Satanás, como leemos en Mateo 4, 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres un Dios hijo, probalo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, soy hombre. ¿Y de qué vivo yo? Como tienen que vivir mis hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová. Jesús se alimentó de toda palabra que sale de la boca de Jehová y por eso venció, como dice Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, ¿cómo podemos vivir nosotros? Solo si nos alimentamos de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y lo guardamos en nuestro corazón, como dice Salmo 119, 11 y 12. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde hay que guardar esas palabras? En nuestro corazón. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué tenemos que conocer? Todo lo que salió de la boca de Dios. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Por eso, si clamamos a Dios para que Él nos guíe y nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, ningún engañador podrá tener éxito con nosotros, como el gran engañador no lo tuvo con Jesús, aunque usen las palabras corruptas de nuestras Biblias. Y justamente Dios nos anunció que los testigos serían muertos y le mostró en Acuay qué es lo que pasó con nuestras Biblias. Primeros Escritos, página 220, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué hicieron? Cambiaron las palabras de la Biblia y pusieron las palabras
que refleja nuestra Biblia las doctrinas de Roma, como Juan 1, 1 al 3, que citan los autores en religión para decir que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y es un verso, porque Jehová es claro, con él no hay otra persona que sea Dios. Por eso Dios le mostró lo siguiente, dice, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta. Fíjense, si nos alimentamos de todo lo que Dios dice en su palabra, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque eso es el pueblo anteísta, verdaderos buscadores de la verdad. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y el conflicto de los siglos, página 639, leemos: en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. ¿Cómo? A través de los sabios de Roma. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Ahora, pero que creen falsas doctrinas, ¿por qué están reflejadas en nuestra Biblia? ¿No? Entonces, ¿cómo se enseña? Como está escrito en Evangelismo, página 429. Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Qué hace Satanás? Corrompe la Biblia y después cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea, ¿cómo engaña? Por supuesto, el que cree a estos hombres no se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Jehová, sino que solo escucha las partes que estos hombres leen para engañarlos. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová, dice Elena. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, y los estamos viendo en este tiempo. Nuestros hijos, dice ella, debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Ahora fíjense, si nosotros conocemos todo lo que Dios dijo de un tema, ¿nos puede engañar? No, nos vamos a dar cuenta fácilmente que nos quiere engañar porque están ocultando parte de las palabras que salieron de la boca de Jehová. Toda palabra que sale de la boca de Jehová es el verdadero alimento que los siervos fieles y prudentes deben darles a tiempo a sus hermanos para que conozcan cuál es la verdad, la diferencia claramente de la mentira y vivan. Esa es la misión que Dios nos dio. Primero, alimentarnos de toda palabra que le boca de Jehová, y después darle a conocer a nuestros hermanos esas palabras, porque esas palabras son las que descubren el engaño. Por eso Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué cosa? Dándoles el verdadero alimento. ¿Y cuál es el verdadero alimento? Toda palabra que sale de la boca de Jehová. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, porque habría siervos malos en nuestra iglesia, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿y qué haría? Y comenzaría a golpear a sus consiervos, a perseguirlos para impedirles darle el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿no? De las doctrinas de Babilonia, el vino de Babilonia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y tiene que pasar, está pasando. La palabra profética más segura siempre se cumple. Por eso, cuando el hombre escobilla completara su obra y comprendiéramos todo lo que Dios dice en su palabra y guardáramos en nuestro corazón todas las palabras de Jehová, comprenderíamos cuál es la verdad y Dios nos enviaría a darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos y tendríamos el Evangelio eterno, ¿no? Como dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ahora sí, la verdad echada por tierra es recuperada.
para predicarlo primero a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, al ángel de la Odisea, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el pueblo que está en Babilonia durante el fuerte pregón, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién lo hizo? Jehová, no la Trinidad, no el Dios Hijo de la Trinidad, no lo hizo Apolo, no lo hizo Satanás. Ahora, podríamos profetizar de nuevo predicando plenamente el mensaje de los tres ángeles sin antes recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. No, no podríamos porque no tendríamos el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, y no conoceríamos al Dios verdadero, ni el verdadero Jesús. Y ahora vamos a enfocarnos en las palabras de Jesús, cuando Él dijo, el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Qué significan las palabras de Jesús? Jesús está hablando del Evangelio del Reino de Dios, prefigurado en símbolos en el santuario y las fiestas solemnes de Jehová. Como leemos en Juan 6, 5 y 7, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Al decir, justamente cuando leemos el contexto de este versículo, al decir Jesús, yo soy el pan de vida que ascendió del cielo, y decir, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Jesús está hablando del cumplimiento de la profecía de las fiestas solemnes de la Pascua y de los panes y levadura, que anunciaban, primero, la muerte del Cordero de Pascua, símbolo de Jesús, el Cordero de Dios que moriría tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, el antitipo de la esclavitud de Egipto. Y está hablando de la apertura de la puerta de la casa del padre de familia, cuyos postes y dinteles estarían pintados con la sangre del Cordero, como tuvieron que hacer los israelitas en Egipto. Y justamente la sangre del Cordero es la sangre de Jesús. Y esta es la puerta, esta puerta está pintada con la sangre del Cordero, es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, para que todos los que entraran en la casa de Dios pudieran comer la cena de Pascua, mientras recorren el camino angosto que lleva la vida y comen esta cena, la cena de Pascua, compuesta por, fíjense, Cordero de Pascua asado. ¿Por qué? Por eso Jesús le dice, el que me come, porque en la fiesta simbólica que había que comer al Cordero de Pascua asado. Simbólicamente había que comer a Jesús. Justamente porque el Cordero de Dios es Jesús, al que tenemos que comer para llegar a tener vida. Y después no solamente Cordero de Pascua asado, sino panes y levadura, símbolo también de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, representados por los panes de la mesa de la profesión de Dios. Porque Jesús es un pan sin levadura ungido con aceite, y la mesa de los panes de la profesión de Dios, símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, hay 12 panes ungidos, sin levadura ungidos con aceite. Y también habría que comer hierbas amargas, símbolo de lo que sucedería con todos los que siguieran las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva la vida, como sucedió con los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y eso es lo que tendría que pasar con nosotros. Así se cumplirían las palabras de Jesús. Al comer la cena de Pascua, seríamos transformados por Dios en imagen de Jesús, para que Jesús vea el linaje, vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho, como Dios lo prometió por medio de Isaías. Isaías 53, 10 y 11, leemos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, que va a haber otros como él, sus hermanos, porque la simiente de la mujer no es solo Jesús, sino Jesús y sus hermanos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en Isaías 8, Isaías 18 está la profecía y está el pedido del Mesías a su Dios y Padre. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos, dice Jesús, simbólicamente. Pon la ley en la mente y el corazón de ellos, como Dios la puso en Jesús. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová.
¿Quién los engendra? A los hermanos de Jesús, Jehová. ¿Quién los transforma en imagen de Jesús? Jehová. He aquí yo, dice el Mesías, y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Por eso Jesús les decía, el que me coma, él también vivirá por mí. Porque si no comemos al verdadero Cordero de Dios, si no somos transformados por Dios a la imagen de Jesús, si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, continuamos siendo esclavos del pecado y no pasamos de muerte a vida, como lo habían hecho los cristianos de la iglesia primitiva, como lo acabamos de leer, Romanos 5, 1 al 5, donde Pablo dice que los cristianos se gloriaban en la esperanza de la gloria de Dios, y que esa esperanza no los avergonzaba porque el amor de Dios había sido derramado en los corazones de ellos por el Espíritu Santo que les había sido dado. Y como leímos en Juan 1, primera Juan 3, 1 y 14, donde Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos muertos, tenemos vida y que amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué adventistas podrían recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel? Solo los que hayan llegado a ser hermanos de Jesús, tengan el nombre de Dios escrito en la frente y estén dispuestos a poner sus vidas para salvar a sus hermanos que aún se encuentran en medio de la gran Babilonia. Y eso solo es posible si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, como lo dijo Jesús, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el tiempo de la persecución, ¿quién va a poner su vida por sus amigos para salvar a sus hermanos que están en medio de la gran Babilonia? Solo el que tenga el amor de Dios en el corazón. Y esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que tenemos que desear. Porque no hay nada más sublime que eso. Porque esa es la vida y es la vida eterna. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y que tengas una bendecida semana y un bendecido próximo sábado.